Bueno, vamos a continuar el trabajo de examen de la característica que nos hace fundamentalmente diferentes a los animales. La reacción diferida es el aspecto externo del proceso que nos diferencia. Es la parte medible, porque yo a partir de un estímulo miro cuánto tiempo puede transcurrir con el ausente para que la persona o el organismo pueda volver a utilizarlo o pueda decir que lo recuerda. Ahora bien, el asunto importante es que durante el proceso lo más interno es la formación de la imagen, de la percepción del ambiente que yo tengo al frente o que la persona o el organismo tiene al frente. En esa formación de la imagen, tanto el hombre como el animal son iguales. Los dos forman la imagen adecuada. Por ejemplo, en la cámara de Hunter, tanto el organismo minúsculo como el hombre puede ver definitivamente los 5 laberintos que hay al frente y claramente ver cuál es el que se ilumina y luego se vuelve a apagar. El asunto importante es que la permanencia de esa imagen es lo que nos hace esencialmente distintos. Porque en el animal esa imagen no permanece. Muy rápidamente es sustituida por las nuevas percepciones que el ambiente perceptivo inmediato le ofrece. En cambio, en el hombre hay la posibilidad de que él se abstraiga de esa información externa del momento y pueda volver a utilizar a su antojo voluntariamente esa información. Ahora bien, hay que tener en cuenta básicamente lo siguiente. Esa capacidad de reacción diferida entonces corresponde a la capacidad de representación virtual del mundo y a la permanencia de esa representación. Esa condición, esa característica, esa cualidad del ser humano trae distintas consecuencias para la vida, para nuestra vida. Hay consecuencias negativas y consecuencias positivas. Entre las negativas me interesa y me gusta destacar una observación muy frecuente hecha en el Ártico, en exploradores que por alguna razón sufren algún accidente y accidentes equivalentes en animales. Pongan por caso que una persona sale de su campamento, está caminando a través de un lago que está congelado, es una capa de hielo gruesa que lo sostiene perfectamente, pero por alguna razón se cae y sufre un esguince que lo inmoviliza. El gran problema del hombre es que inmediatamente empieza a hacer composición de lugar y a evaluar las opciones que tiene. Por ejemplo, es muy posible que la persona empiece a decir, bueno, si yo me quedo quieto, el solo calor de mi cuerpo puede derretir el hielo sobre el que estoy montado. Y si lo derrite, ese hielo se fragmenta y yo caigo al agua. Y hasta ahí llegué. Porque cuando yo intente coger el hielo otra vez por sus bordes para tratar de subirme, el borde ya ha perdido la tensión superficial que tiene el hielo y entonces se quiebra. O sea que por más que yo intente acercarme, aunque yo lo toque y ofrezca alguna resistencia mínima para poderme subir, al momentico, se quiebra, no aguanta mi peso. Ahora bien, el tipo además puede estar pensando, pero el problema es que yo no le conté a nadie para dónde iba, cuál era mi destino. Entonces, ni siquiera pueden buscarme con una buena orientación, porque tampoco les conté el momento de llegada, ni les conté la ruta que iba a seguir. Entonces es muy difícil que me encuentren, porque pueden intentar buscarme, pero no me encuentran. En este evaluar permanente
de opciones y de circunstancias, se está gastando un montón de energía, se consumen muchas calorías. Y lo que se observa es que un hombre en esa situación realmente difícilmente pasa vivo después de 8 horas en que esté sumido ahí. O sea, en 8 horas consume toda la energía, queda en inanición, en incapacidad de defenderse del frío y muere. Un perrito, al contrario, normalmente va por la misma senda del hielo del lago congelado. También se cae y también sufre alguna lesión, una fractura o alguna cosa que le impide movilizarse. Pero el perrito no tiene la capacidad de reacción diferida y de pensar en las opciones que dejó, en los antecedentes de la situación, en el futuro de la situación. No tiene esa posibilidad. Entonces él simplemente atiende a lo que hay en su campo perceptivo inmediato. Y su conducta se va relacionando es con lo que aparezca en ese campo. Por ejemplo, aparece un oso, entonces él seguramente hará lo posible por quedarse quietecito, por ocultarse en lo posible detrás de la nieve, por hacer todo lo posible para no hacer ningún sonido ni emitir ninguna señal que pueda ser detectada por el oso. Pero está ahí, aquí y ahora. Una vez que el oso se vaya, él sigue observando bien qué pasa. Y lo que se constata es que un perrito en esa misma circunstancia puede durar 8 días porque no está consumiendo esa cantidad de energía que el hombre consume evaluando alternativas y opciones. Entonces vemos, por supuesto, que nosotros tenemos una desventaja con relación al animal por el hecho de tener la capacidad de representarnos virtualmente el mundo. O sea, eso por sí solo no nos ofrece una ventaja. Puede antes deteriorarse, y lo que está comprobado es que cuando vamos en un estado o una tendencia digámoslo, de declinar mental y afectivo, esos estados son los que más prevalecen, los estados de ansiedad, los estados en donde se están evaluando amenazas, riesgos, dificultades, posibles consecuencias negativas. Ahora bien, pero por otro lado, sí nos ofrece una alternativa muy importante porque nos ofrece la posibilidad de no actuar mecánicamente, porque la actuación, el uso negativo de las representaciones es mecánico. Podemos actuar deliberadamente. Por ejemplo, el hombre pudo, antes de haber empezado el trayecto, haber hecho una evaluación posible de riesgos o de riesgos posibles. Y entonces pudo haber determinado, hombre, me tengo que asegurar de decirle a varias personas cuál es mi destino. Segundo, cuál es la hora aproximada de llegada, para que si no llego en esa hora puedan entonces iniciar una búsqueda. Tercero, debo explicarles bien la ruta que voy a seguir, para que puedan también orientarse en la búsqueda y de acuerdo al tiempo transcurrido puedan más o menos ubicar rápidamente el sitio. Ahora bien, observen bien lo siguiente, esa posibilidad del hombre le da una seguridad muy alta en su viaje, le asegura un viaje mucho más seguro que lo que podría tener cualquier animal. O sea que es una ventaja adaptativa, competitiva, una ventaja absolutamente contundente con relación a lo que puede pasarle al animal y a lo que tendría que sufrir una vez que le ocurra el accidente. Es como el equivalente a pensar lo siguiente. Cuando yo les di el ejemplo del elefante que había sido torturado en su niñez por un personaje que lo estaba entrenando, jamás podríamos imaginarnos o admitir que el elefante pueda, orillado al pie de una acacia africana,
estar pensando dónde estará ese infame que me hacía tan duro. ¿Por qué? Pues porque eso le permitiría hacer entonces una estrategia de venganza. Y una estrategia de venganza requiere, aunque sea de venganza, pero que sea estrategia, necesita capacidad de representación virtual del mundo, capacidad de recordar, de hacer relaciones entre los distintos eventos. Ahora bien, hay una parte importante en esto, y es que la capacidad de planear, vuelvo a subrayar, es deliberada, es un asunto de la conciencia. Y entonces tenemos claro que esa característica usada deliberadamente siempre se asocia con una tendencia al desarrollo mental y afectivo. Entonces, tenemos al frente dos consecuencias, una mecánica negativa, una deliberada positiva. El asunto es cómo dirimimos entre las dos, porque tenemos que estar usando la capacidad, es básicamente para desarrollarnos mental y afectivamente. El asunto complicado es que no tenemos sino una sola vía para poder hacer un uso deliberado de las percepciones que tenemos y de las imágenes que hemos formado. Y es la capacidad de observar bien nuestro pensamiento. Si nosotros no creamos una estancia de autoobservación desde la cual podamos observar cómo estamos pensando, entonces simplemente vamos a ser presa y prisioneros del uso o del proceso mecánico de la representación virtual que tenemos. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para desarrollar esa instancia de autoobservación? Porque si no la desarrollamos, vuelvo a decir, no es posible sustraernos al influjo mecánico de la visión en sus consideraciones negativas. Una pista importante para empezar con eso es la evaluación. Yo pienso que podemos ampliar y gastarnos otro video explicando más despacio cómo logramos establecer la instancia de autoobservación. Pero hacer la evaluación es recordar simplemente las acciones del día. Si uno todos los días hace un recorderis de cómo se levantó, cuáles fueron las primeras acciones y cuáles son los hábitos repetitivos, si hace eso varias veces, va a encontrar que le es más posible observar en ciertos momentos, cuando tenga toda su atención, el tipo de pensamiento que está albergando. Mucha suerte, nos vemos.